Muchas gracias a todos ustedes por acceder a esta invitación. Este es un espacio integrado. Algunos de ustedes me preguntaron en su momento, naturalmente, una pregunta más que esperable, si compartiendo quizás otra práctica religiosa, si igual podían participar. La respuesta fue rotunda, que sí, en virtud de que esto pretende ser un espacio de compartir, donde lo que hacemos son básicamente tres movimientos. Esto, encontrarnos, tener un momento donde algunas personas pueden aprovechar este espacio y casi representándonos al resto, dar gracias como lo deseen, orando, rezando, como lo quieran hacer. Después tenemos el aspecto central, que es compartir las escrituras. Pretende ser un espacio de aprendizaje aplicable a la vida. Y después al final solemos escuchar alguna canción como para hacer la transición entre lo que aprendimos de la palabra de Dios y el cierre, una canción que simplemente nos permite hacer ese pase y después despedirnos con un saludo, especialmente quienes de ustedes deseen compartir cómo lo vivieron, cómo estuvieron. Así que ante la pregunta absolutamente esperable y válida, queremos ratificar la inquietud y la vocación de este espacio a partir de poder compartir con ustedes más de 35 años de trabajar las escrituras, de formarme en el campo bíblico. La mayoría de ustedes me conocen en otro campo y como dijimos el domingo pasado me van a conocer un poco más en este campo. Y en ese aspecto la idea es grabar cada una de estas presentaciones y que después ustedes lo puedan repasar, lo puedan retomar el tema y aprender. Todos ustedes recibieron y tuvieron la posibilidad, entiendo, debe ser así porque nosotros el domingo pasado éramos 11 y el video tiene 45 o 50 reproducciones ya. Quiere decir que probablemente la mayoría de ustedes vio el video, por lo tanto deben estar en tema y esto es importante para lo que viene. ¿Bien? El tema que voy a compartir hoy es un tema que si tienen un cinturón ahí a mano, agárrenlo y átense a la silla. Va a ser un tema movilizante. Si no, vayan a buscar, no hay ningún problema. Va a ser un tema movilizante. Y dado el pedido de algunos de los que estuvieron el domingo pasado, hay un momento en el video, ustedes recordarán que yo comparto el tema este del gen abandónico, ¿no? Un tema que es inicialmente llamativo, porque lo podemos ver rápidamente esto en la así llamada vida real. Y entonces algunos de ustedes me pidieron si podía profundizar este tema del gen abandónico. Y sí, le dije que sí, así que en la semana estuve profundizando este tema y trabajándolo. Es lo que voy a compartir con ustedes hoy, profundizar desde la palabra de Dios esto del gen abandónico, dado que si no tenemos el respaldo de las Escrituras, es una reflexión muy fuerte. Esto de que los seres humanos tenemos genéticamente un gen del abandono es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Por dos cosas. Primero, por la noción del abandono, de bajar los brazos, de claudicar. Y segundo, porque ¿quién de nosotros no se vio en algún momento con ganas de abandonar o abandonando? Y esto tiene aplicación práctica, aplicación humana, pero tiene raíces espirituales. Entonces, como es tan fuerte la reflexión y tan fuerte la propuesta, es que vamos a dedicarnos esta segunda parte a esto, profundizarlo, ver en las escrituras dónde nace espiritualmente la raíz espiritual del gen abandónico y cómo esto llega al día de hoy y al día de hoy esto, entre comillas, no ha sido removido espiritualmente. Ha sido removido otra genética, no esta. Esta será removida en otro momento, pero no todavía. Así que bueno, un placer que estemos todos acá. Nos encanta comenzar dándole gracias a Dios por la posibilidad de estar juntos, por la posibilidad de tener este espacio. Así que, Miguel, si sos tan amable de abrir este espacio, dando gracias a Dios, y después, si tienen Biblia, adelante, bien. Si no tienen Biblia, no se hagan problema. Venimos hoy semi preparados para que ustedes puedan ver en el televisor que está a la izquierda. Quizás no sea impecable, pero yo lo voy leyendo y probablemente sea más sencillo. Y si tienen una Biblia como la que tenemos aquí al lado, siempre es bueno ir a la palabra de Dios y verlo eso escrito. Miguel, por favor, sos tan amable. Abrí tu micrófono, por favor.
Ahí está, muchas gracias. Gracias a vos. Padre nuestro, amado, creador del universo, queremos agradecerte con todo el corazón de que nos hayas permitido encontrarnos aquí esta tarde-noche para compartir de tu amor, para compartir de tu sabiduría, para compartir de tu palabra, de esa palabra que en sus tremendas metáforas y enseñanzas nos permite vernos reflejados en tu grandeza, en aquellas manifestaciones de tu amor hacia nosotros y hacia nuestro prójimo. Te queremos agradecer la vida, agradecer este encuentro particularmente, agradecer que estemos conscientes de esta necesidad espiritual para poder expandirla, para poder compartirla entre nosotros y que este encuentro y que este espacio en el que vamos a caminar juntos esta tarde sea de gran bendición para cada uno de nosotros y también para aquellas personas que nosotros estamos tocando particularmente en algún espacio de nuestras vidas. Agradecemos tu tremenda manifestación de amor en cada momento de nuestra vida, que se nota no solamente en este espacio, sino también en nosotros mismos, y por eso dejamos en tu sabiduría, en tu palabra, en tu Espíritu Santo, lo que llegamos aquí para que se manifieste esta revelación y podamos ir prendiéndola, ir considerándola y que llegue a nuestro corazón y a nuestros principios para hacernos mover en ese amor profundo que tú nos tienes también nosotros para contigo y para con nuestro prójimo. Que tú nos guardes, que nos cuides, que nos protejas de circunstancias que nos puedan estar trayendo demasiada dificultad, que podamos transitar los momentos que nos tocan transitar desde tu amor y sabiduría. En el nombre de nuestro Maestro precioso Jesús te decimos amén. Y Dani Antonello nos acompañarías con una oración, serías tan amable de elevar una oración para poder disfrutar juntos este momento. Señor rico en misericordia, abundante en vida, te agradezco anticipadamente el espacio que vamos a transitar, a vivir juntos. Confiamos en que tu palabra abre nuestros corazones para nosotros también poder ser palabra abierta y comprometida con el mundo de hoy que está esperando un signo de revelación. Te lo pedimos a vos, que nos acompañás y que no nos abandonas nunca. Amén. Amén. Gracias, Ani. Bueno, ahí se suma María Marta, querida, qué gusto verte. Bueno, vamos a iniciar esta segunda parte de esta serie que hemos llamado El Camino a Emaús. Y en esta segunda parte, como les adelantaba, vamos a estar profundizando una de las situaciones, uno de los temas que hizo que estos dos hombres se fueran al camino y se fueran de Jerusalén a Emaús. Jesús se le aparece a estos dos hombres. Solamente chequear, Rodri, ¿estamos grabando ya? ¿Todo ok? Genial. Gracias, Rodri. Jesús se le aparece a estos dos hombres. Ellos inicialmente, ustedes recordarán, no lo conocen a él. Y este momento fue una de las, en principio, podría haber alguna diferencia según el estudio, según la temporalidad del estudio, pero oscila básicamente entre 11 y 12 apariciones de Jesús en 40 días. Podrían ser 11, podrían ser 12, dado que algunos investigadores toman una y otra como la misma, y pareciera ser que hay alguna clave en el texto muy sutil que demuestra que son dos situaciones diferentes. Yo se las voy a compartir cuál es esta, pero esta es una de las 12 apariciones que Jesús realiza en 40 días una vez que Él es resucitado. Para aquellos que tenemos una cercanía a lo que es el cristianismo, independientemente de los lugares donde ese cristianismo se pueda
llevar a cabo en la práctica. Tenemos un mismo Jesús, tenemos un mismo Dios, un mismo amor por Él, y compartimos muchas cosas. Una de las cosas que compartimos es que Jesús vino, entregó su vida, derramó su sangre, entregó su cuerpo en esa cruz, que fue levantado, que fue resucitado. Ahí está la gran victoria espiritual. En la crucifixión está ni más ni menos que el momento sublime donde Él entrega su vida, y la victoria final, el logro final, está en la resurrección, porque ahí se hacen disponibles todos los logros espirituales para la humanidad. Cuando Jesús es resucitado, Él, antes de ser ascendido, entonces tenemos un Jesús en su ministerio, un Jesús que muere en sacrificio por la humanidad, un Jesús que es resucitado, y con su cuerpo resucitado está 40 días en la tierra. Es interesante que esté 40 días y no 30, y no 60, y no 45, dado que el número 40 tiene una significancia muy importante en las Escrituras. Hay un tema de números en las Escrituras que es muy interesante tener presente y considerarlo e investigarlo. El número 40 en la palabra de Dios representa prueba. Es un número de prueba. Israel estuvo 40 años en el desierto después de salir de esclavitud en Egipto. El reinado de David duró 40 años. Jesús estuvo 40 días en el desierto, y hay una cantidad de elementos más que, vinculados con el 40, ya sea días, ya sean semanas, años o meses, hay toda una experiencia de prueba o de probación. Acá no es la instancia de 40 días como Jesús estuvo en el desierto siendo probado, inclusive el texto dice siendo tentado, sino que acá los 40 días es una prueba de probación. Quiere decir esto, había que probar que Jesús no era un resucitado así medio de trasnoche. No era que resucitó y nadie más lo vio, se habló de que sí, que murió, parece que resucitó, pero nadie lo vio, no hay ninguna prueba, no hay ningún elemento. Él estuvo 40 días, y en esos 40 días, y es más que para ilustrar, por supuesto que ilustra lo que a nosotros nos interesa aprender, pero es más que ilustración. Fíjense que Jesús, cuando es resucitado, cuando es levantado, dice el texto, de los muertos, a la primera persona que se le aparece es a una mujer, llamada María Magdalena. Luego se le aparece a otras 2 mujeres. Esa es la segunda aparición de Jesús. Y no es menor el tema porque la mujer para entonces tenía un lugar muy, muy lateralizado, al punto tal que el testimonio de las mujeres no era válido jurídicamente hablando. Por eso ustedes van a ver, y va a aparecer una pequeña contradicción al comienzo, cuando lo escuchan al apóstol Pablo en la epístola de Corintios decir, y primero se le apareció a tal, después se le apareció a Pedro, después a los discípulos, después a los apóstoles, y Pablo no nombra a las mujeres. Y no era que Pablo no nombra a las mujeres porque tenía despecho por las mujeres, porque mucho de lo que el apóstol Pablo hizo en su ministerio apostólico, levantando iglesias en distintos lugares, por ejemplo la iglesia de Filipos. En Filipos los filipenses tenían como liderazgo mujeres. O sea que no es que Pablo tenía un descrédito por la mujer. Lo que pasa es que él todo el tiempo se tenía que relacionar en términos probatorios para lo que era la escucha judía. Y los judíos no le daban valoración al testimonio de la mujer. Ahora, fíjense qué interesante, porque en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, lo que hacen Juan y Mateo es destacar que las primeras apariciones fueron a mujeres, como diciendo, Dios está más allá del criterio jurídico. Jesús se le apareció a 2 mujeres, primero una mujer, después a 2 mujeres, poniendo en su lugar la valoración que Dios tiene por la mujer históricamente. Así que en ese sentido siempre son muy bienvenidos los movimientos sociales que pueda haber para reivindicar todo tipo de derechos de hombres, de mujeres, mujeres, de hombres, de niños, de adultos. Ahora también es bueno saber cómo Dios tiene equiparada su valoración.
Después aparece a dos varones, es esta tercera aparición, en el camino a Maús. Después se le aparece a Pedro, el gran apóstol Pedro. Después, por quinta vez, se le aparece a 10 de los 11 discípulos apóstoles. Eran 11 porque Judas ya no estaba, se había suicidado. Quedaban 11, pero eran 10 solamente, sin Tomás, porque Tomás era el que estaba ahí dudando un poco. Ahora, Jesús es tan cuidadoso de cada una de las personas que 8 días después de esta quinta aparición a los 10, se le aparece a los 11, incluido Tomás. Después se le aparece a 7 discípulos en el mar de Tiberias, o en el mar de Galilea. Después se le aparece de nuevo a los 11, todos juntos, en el monte de Galilea. Después se le aparece a más de 500 hermanos. Después se le aparece a Santiago, el apóstol Santiago, el que termina siendo el líder de los 12. Después a todos los apóstoles juntos. Y finalmente, antes de ascender a los cielos, en Hechos 1, se le aparece de nuevo a los discípulos. Esas son 12 instancias donde Jesús se aparece a los discípulos. Hay una 13ª muy particular, registrada en las Escrituras, que no es ni más ni menos que la aparición que Jesús tiene con el que se llamaba en su momento Saulo de Tarso, que después pasa a llamarse Pablo. Eso es en Hechos 9, muchos años después se le aparece. Esto pone también en cierta organización el equipo de los apóstoles, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los apóstoles eran 12 e incluía al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue parte de ese equipo. Esto para contextuar que la aparición a los 2 en el camino a Maús se da entre otras 11 apariciones más en 40 días. El día 40 Jesús es ascendido a los cielos. Decíamos en el primer video, ¿para qué fue Jesús a ese camino a Maús? A mí me maravilló toda mi vida de cristiano, de creyente, esta actitud de Jesús, este paso a ir por 2 personas. Y siempre fue muy inspirador, donde imagínense, los invito a que se hagan la siguiente pregunta. Si Jesús fue por 2 personas, ¿por cuántos iríamos nosotros, no? Por eso es tan valioso la unicidad, el individuo, la alteridad, el otro. Nosotros los que amamos a Dios y tenemos el ejemplo del Señor Jesús, podemos entender probablemente con muchísima más profundidad reflexiones como la del pensador, el psiquiatra Lacan, que decía: el otro es indispensable para la realización de uno mismo. El otro es indispensable para la realización de uno mismo. Bueno, se ve que Jesús entendió eso siempre. Y es una invitación a que nosotros tengamos esa presencia. ¿Para qué fue Jesús? Fue para probablemente muchas más cosas de las que nosotros podamos percibir y por supuesto que yo pueda compartir. Yo he seleccionado 3 aspectos que aparecen como para qué, como propósito. El primero que les compartí en el video pasado fue para dejarnos el testimonio de lo importante que es cada persona para Dios. Tanto que tengan nombre, Cleofás, como que no lo tengan. Tanto como aquellos que para Dios e inclusive para nosotros pueden ser conocidos, los Cleofases, como aquellos que todavía no tienen nombre. Segundo, que va a ser el tema que vamos a profundizar y vamos a dejar el tercer aspecto para el domingo que viene, revelarnos. Y hacíamos la diferencia el domingo pasado, ¿se acuerdan? Entre revelación y teología, ¿no? Siempre hay teología, podemos decir que hay buena teología, más o menos teología, mala teología, excelente teología, pobre teología. Hay teología, porque la teología es un movimiento de los seres humanos. Y hay que diferenciar la teología de la revelación. Todas las organizaciones hacen teología. Y está muy bien, porque es el acercamiento que Dios nos permite que tengamos. En el fondo va a mirar Dios nuestros corazones. Y va a mirar la intención y para qué hacemos lo que hacemos. Pero la teología no es la revelación. Esto es muy importante tenerlo presente. La revelación es lo que Dios es
lo que Dios dice, lo que Dios expresa y lo que Dios hace. La teología es nuestra relación con lo que acabo de decir. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos, Alejandro, para tener alguna especie de garantía de una teología que dé fruto? Bueno, ustedes lo acaban de decir. Por sus frutos los conoceréis. Ningún árbol bueno da frutos malos, ningún árbol malo da frutos buenos, y especialmente, cuanto más se acerca a la revelación de Dios la teología, más liberación trae, más sentido existencial trae, más respuestas existenciales trae. Cuanto más la teología se acerca a la revelación de Dios, más nos acercamos a la verdadera naturaleza de Dios. Fíjense qué interesante lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? ¿Cuántas cosas le hemos puesto alrededor a Jesús que a veces quizás sin darnos cuenta lo hemos escondido un poco, ¿no? Y hoy resulta ser que por esta situación global y local, un montón de cosas que hay alrededor de Jesús no están. Un montón de cosas que estamos nosotros acostumbrados a hacer. Nos hemos quedado casi solamente con Jesús. Casi solamente con su mensaje. Casi solamente con su amor. Casi solamente con lo más importante del cristianismo, que es una cuestión existencial, no práctica. Ahora, nos faltan todas esas cosas, pero Dios y su Espíritu se siguen moviendo y produce lo que Él desea producir. Como dice la palabra de Dios, es Él el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hoy estamos nosotros acá reunidos. Somos algunos más de los que éramos el domingo pasado y el anterior. Y venimos de distintos espacios, de distintas teologías o creencias. Y me imagino Dios en el cielo aplaudiendo y llamando a todos los ángeles, diciéndole, vengan a aplaudir esto porque esto es para aplaudir. Porque en el fondo lo que los une es el amor por mí. Ahora bien, hay un segundo punto. El ir a ese camino es dejarnos a nosotros el testimonio de un comportamiento clásico que hay en la humanidad. Ese comportamiento clásico que a través de pensamientos y conversaciones, especialmente en situaciones límites o de crisis, ni hablar caos, empiezan a manifestarse estos comportamientos. Cuando las cosas no son como nosotros quisiésemos. Y empiezan a emerger emociones disfuncionales como el combustible que activa lo que yo he denominado, solamente es un nombre, el gen abandónico. Y bueno, y finalmente Jesús va a ese camino reflejando el corazón de Dios. ¿Se acuerdan que Dios no abandona? Va y con la intención, como tercer punto, de sanar sus corazones y librarlos de la situación en la cual estaban. Vamos a desarrollar juntos ahora el punto 2. Esto que va a tener que ver con este gen abandónico. Primero vamos a sacarle como la capa a la cebolla, lo vamos a descubrir y después nos vamos a centrar al final en algunas reflexiones de cómo tratar ese gen abandónico. Este desarrollo de este punto es muy importante partir del contacto y el conocimiento sin ningún lugar a dudas de lo que es la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios, aquí lo tienen ustedes en la pantalla, lo llegan a ver aquí a mi izquierda. Decíamos en el Salmo 94:14, lo que está entre paréntesis es la versión que circunstancialmente he tomado como la que juzgo desde el trabajo de investigación, la que más de alguna manera representa la intención del decir. Esta es la versión Dios habla hoy. Generalmente utilizamos otra versión, pero en este caso esta versión es una traducción del idioma original muy interesante, y dice, el Señor no abandonará, es mucho más enfático, no abandonará a su pueblo, ni dejará solos a los suyos. Esta es una de las más de 900 promesas que hay en la Biblia.
En la Biblia hay más de 900 promesas dirigidas a la gente que ama a Dios. Dios, promesa, no abandonará a su pueblo ni dejará solo a los suyos. Jesús, en esa presencia humana, va a buscar a estos dos discípulos. Jesús representa el corazón de Dios. Entonces, no los deja solos, los va a buscar. Y Dios una y otra vez nos hace saber su corazón. Los seres humanos necesitamos tener presente y saber que Dios es un Dios que no abandona. Que Dios es un Dios que no desampara. Que Dios es un Dios que nunca llega tarde. Es cierto, muchas veces te vas a dar cuenta que no llega temprano, pero llega en el tiempo de Dios. Hay una instancia muy particular en la historia espiritual de este pueblo de Dios, de estos suyos, respecto a Israel, me refiero, donde uno de los hombres más importantes que Israel había tenido, que el pueblo de Dios había tenido, que se llamaba Moisés, había muerto. Moisés era ni más ni menos que el hombre que se había animado a ir adelante para poder liderar al pueblo de Dios que salga de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Moisés muere y toma su lugar, asume ese liderazgo, un joven llamado Josué. Y noten qué interesante cuando Dios se relaciona personalmente con Josué. Esto es revelación. Cuando Dios se relaciona muy íntimamente, en el lenguaje del corazón de cada mujer, de cada hombre, de cada niño, de cada adolescente, de cada adulto mayor. Cuando Dios está relacionándose en la interioridad, se relaciona con Josué y le hace otra promesa. Dios es un Dios de promesas. Y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, Josué. Tremendo. Tremenda promesa que Dios le hace a Josué, que tenía que ni más ni menos, de alguna manera, reemplazar al irreemplazable. Ponerse la camiseta de Moisés es como hoy salir a reemplazar a Messi para ir a jugar la final de un campeonato mundial. Necesitas que venga alguien y te diga, jugá. Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Quédate tranquilo. Ahora bien, junto con la promesa de que Dios va a hacer su parte, Dios le va a decir a Josué, yo necesito que vos hagas la tuya. Porque si vos no hacés la tuya, nos adelantamos un poquito en el texto, lo que va a pasar es que el gen del abandono, que está dentro tuyo, Josué, que estuvo también dentro de Moisés, y que sigue presente al día de hoy en cada uno de nosotros. Josué, necesito hacerte un pedido ahora. Y 2 versículos más adelante, Dios habla con Josué, maravilloso, ¿no? Dios habla con Josué, no estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Dios habla con Josué. Si en estos días y en estos momentos necesitas escuchar algo para tu interioridad, para tu fortaleza, para tu paz interior, para reemplazar la ansiedad respecto al futuro o el miedo respecto al presente, busca la voz de Dios en el corazón. Dios se especializa en mostrarse en la interioridad. Dios se especializa en tratar con los seres humanos en el corazón. Y le dice, solamente, ya te prometí que voy a estar, Josué. Ahora, solamente, permitime decirte algo. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes. Me lo imagino a Dios pidiéndole casi por favor a Josué. Por favor te lo pido. Josué, no te apartes. Esto quiere decir que Dios no tenía ninguna garantía, absolutamente ninguna garantía, de que Josué iba a mantenerse caminando en línea a lo que era necesario que se mantenga caminando. Por eso le dice, no te apartes de ella, de mi palabra, de mi ley, ni a diestra ni a siniestra. Es interesante esta figura, fíjense, yo voy caminando hacia adelante y Dios le dice, no te desplaces ni a la derecha ni a la izquierda.
¿Por qué Dios le pide eso? ¿Por qué hace esta figura tan enfática de a la derecha o a la izquierda? Quiero decirles que no era un tema político. Dios no era de centro y no quería de derecha o de izquierda. El tema era que el pueblo de Israel estaba absolutamente rodeado por pueblos paganos. Absolutamente rodeado por pueblos politeístas. Y entonces, algo así como que Dios le dice a Josué, vas a tener esa posibilidad o esa tentación o esa situación de irte hacia un lado o hacia el otro. Yo te pido, estate atento, no te vayas ni a izquierda ni a derecha, para que entonces seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios lo alerta del que podemos dar en llamar ahora el gen A, el gen abandónico. Y quiero compartir con ustedes algunos antecedentes que son sorprendentes, que son maravillosos que los tengamos en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los antecedentes espirituales de esta genética abandónica? ¿Qué es lo que lo enciende? Si solamente tomamos por un momento pensamiento asociado a lo que conocemos de las neurociencias. Los genes se pueden encender o apagar, son unidades encriptadas de información que no son accesibles, que están ahí y que conforme al medio, por eso se habla de genotipo, el tipo de medio, de cultura, de educación, lo que en neurociencia se llama memética, conforme a la memética. Por eso Dios le dice a José, cuidado con la memética, cuidado con el entorno, porque el entorno es memética. Por eso es tan importante en estos días, ¿no? Informarse sí, enfermarse no. Cuidado con la memética, porque los medios imponen memética. Y memética del pánico, memética del estar conversando todo el tiempo de ciertas cosas que están pasando, memética de la desconfianza, memética del miedo, de la ansiedad, eso es memética pura. Entonces, ¿qué le dice Dios a José? Cuidado con la memética. Tené cuidado con esa memética. Si nosotros tomamos este pensamiento paralelo, el gen es una unidad encriptada, lo que podemos hacer es encenderlo, que se exprese, o inhibirlo, que se apague. Entonces la pregunta es, ¿qué lo enciende? ¿Qué enciende ese gen A en el comportamiento humano? ¿Qué fue lo que lo encendió? Que ya lo adelantamos en el camino de Maú, pero lo vamos a profundizar. ¿A partir de qué se expresa? Inicialmente lo primero que quiero compartir, y ahora sí, ver el versículo, porque el domingo pasado lo citamos, ahora es importante verlo. Es bueno ver las escrituras, para que después ustedes vuelvan a la palabra de Dios, la puedan abrir, la puedan trabajar. Dice Proverbios 23:7a al comienzo, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Está hablando del hombre, de la humanidad. Tal es él. Y cuando hablamos de pensamientos, hablamos de conversaciones, de intenciones humanas. Dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? No dice en su mente. La palabra de Dios hace una distinción que rodea ese corazón. Esto, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos esto en la palabra de Dios, la palabra para la parte más profunda del corazón es en griego cardias, que viene cardiología, corazón. Y arriba lo rodea todos los nous, que son los pensamientos. Esta es la mente. Entonces, generalmente los pensamientos entran y duran muy poco tiempo en la mente. Siguen. El tema es cuando esos pensamientos empiezan a cambiar su dirección y se introducen en el corazón humano. Porque en el corazón humano básicamente hay dos cosas que los seres humanos hacemos. Número uno, creemos. Y número dos, tememos. Jesús fue el que hizo esta disquisición, ¿eh? La hizo magníficamente bien en su ministerio. Él habló del corazón humano como ningún líder, como ningún hombre espiritual, como ningún filósofo que ya lo sabía en ese momento, como nadie habló del corazón humano, lo hizo Jesús. Jesús, el especialista en tocar las cuerdas de ese corazón. Y acá en Proverbios dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? No en su mente, en su corazón tal es claro. Conforme a como nosotros vamos dándole abrigo, vamos dándole habitación a nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, esas van como ubicándose
en lo que termina constituyendo nuestra existencia. Así que el tema de los pensamientos, las conversaciones, en el lugar donde creemos o tememos, es absolutamente clave. Pensamientos, conversaciones, expresiones emocionales, decisiones y acciones, en especial en situaciones límites, críticas, es cuando ante estos pensamientos, estas conversaciones, esta expresión emocional, decisiones y acciones, se puede expresar el gen A. ¿Qué pasó con los dos que iban a Maús? Ustedes recordarán en lo que compartimos el domingo pasado. Ellos estaban tristes, estaban desilusionados y estaban enojados. Ese fue el combustible y el cóctel emocional ideal para que se fuesen a Maús, para que el gen A se active en ellos. También recuerden, vimos en ese espacio cómo Jesús conocía el comportamiento del gen A, aún en los más cercanos. Los discípulos lo abandonaron. ¿Se acuerdan que decíamos huyeron con premura cuando lo vinieron a buscar? Jesús había vivido esa situación. La palabra de Dios está plagada de grandes hombres y grandes mujeres, grandes héroes de la fe, que en algún momento se activó el gen A en su comportamiento. Voy a dar uno más. Los dos de Maús, los discípulos, uno de los profetas más importantes en la historia de profetas de Dios se llamó Elías. Elías fue un profeta increíble, de un denuedo, de un valor. Hay un momento donde él se enfrenta a 400 falsos profetas. ¿Escucharon el número? 1. Y 400 falsos profetas. Y él los ridiculiza primero y después esos 400 hombres terminan perdiendo la vida. Y a Elías no le tocaron un solo pelo, porque Dios estaba con él. Ahora resulta ser que la mujer del rey se entera de esta situación, que parte de estos profetas la servían a ella y todo el tiempo le estaban profetizando, anticipando situaciones que eran falsas, pero ella tenía como el diario del lunes de los profetas. Y cuando se enteró que por la presencia de Elías había pasado esta situación, él le manda mensajeros y le dice: mirá, mañana a esta hora vas a estar como uno de ellos y tu cabeza va a rodar. ¿Saben qué hizo Elías? Escuchó esto, se llenó de miedo ante el peligro, dice el texto, de que su vida estuviese en juego y se fue un día de viaje, desapareció, huyó con premura. Y llegó un momento que ya no daba más y entonces se tiró abajo de un enebro y se dejó morir. ¡Wow! Un hombre que hacía horas había representado como nadie en la historia el poder de Dios en la tierra, se fue a esconder. Ahí tienen el gen A activado. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Vio, conversó consigo mismo acerca de lo que esta reina podía hacer, se llenó de miedo y huyó con premura. Se fue. Y en un momento Dios estaba ahí en una conversación y dice: che, ¿lo puedo llamar a Elías, que tengo que pedirle que tenemos? No, Elías no está. ¿Cómo no está? No, se rajó. ¿Cómo se rajó? Sí, se tiene un susto, desapareció. Pero ¿cómo desapareció si viene a hacer lo que hizo? Estoy haciendo esta sátira como si Dios no supiera, ¿no? Me lo vas a buscar y agarra un ángel importante, probablemente un arcángel, aquellos que comandaban ángeles, y le dice: anda a hablar con el pibete, decirle que vamos, que tenemos laburo que hacer. Y dice que cuando llega el ángel al lugar, Elías estaba deprimido. ¿En qué conversación tuvo que entrar? ¿Qué emociones disparó para llegar a pensar que esa mujer del rey era más poderosa que Dios? Es lo que nos puede pasar a nosotros hoy en día, ¿no? Somos seres humanos, como lo fue Elías. Puede ser que nos pase algún momento donde podemos decir: che, Dios, ¿viste lo del coronavirus? ¡Qué bárbaro, eh!
Y Él va a venir a lo íntimo de nuestro corazón y vas a decir, sí, lo estoy viendo. Ahora, contale al coronavirus el gran Dios que tenés. Esto es una cuestión de elección. O vamos en nuestro corazón, donde creemos o tememos, a contarle a Dios el gran coronavirus que hay, o empezamos a contarle al coronavirus el gran Dios que tenemos. Bueno, Elías perdió esa perspectiva. Así que les di 2 ejemplos de Gená activado, y hay un montón de otros ejemplos. Simplemente tomé este. Emaús, un grupo de personas que huyó, y un profeta. Así que cualquiera de nosotros puede estar expuesto a situaciones donde este gen se activa. Y quiero contarte, no estoy hablando solamente de las situaciones espirituales. Suelo decir siempre que del lugar que te vayas hay que irse bien. Y no estoy, cuando planteo este tema del Gena, diciendo que los seres humanos no podemos tomar decisiones, no podemos salir de lugares, no podemos elegir otros espacios. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es no abandonar. ¿Cuántas veces hemos comentado que los que abandonan nunca ganan y los que ganan nunca abandonan? Entonces, de la vida hay que irse bien. Cuando nosotros nos vamos mal, es porque probablemente estamos siendo movidos, por no decir manipulados, por el gen del abandono. No estoy diciendo, y lo repito, que no exista situación donde un ser humano, libre, autónomo, pueda decir, hasta aquí llegué, no voy a participar más. Podría ser que estos 2 discípulos hubiesen dicho en su momento, ¿sabes qué, Pedro, Santiago? Mira, no estamos para acompañar en esta campaña, no estamos. Les pedimos disculpas de corazón, queremos volver a Emaús con nuestra familia. Va, muchachos, vayan, descansen, tomen un tiempo, cualquier cosa que necesitan nos avisan. Ni siquiera hubiera habido problema con los discípulos de Jesús diciéndole a Jesús, no te acompañamos. Bueno, claro, igual lo abandonaron. ¿Y qué problema hubiera habido con Elías si Elías va y le dice a Dios, Dios, estoy cansado? Estoy cansado. No puedo más. Con esta loca no puedo más. Me quiere cortar la cabeza, tengo miedo, la verdad. No, él huyó. Entonces el tema, para dejarlo bien esto centrado, ¿no? No estamos diciendo que no hay decisiones que se puedan tomar. Lo que estamos diciendo es que a menos que gestionemos bien nuestras salidas, lo que nos va a hacer salir es el gen del abandono. Quiero compartir con ustedes el origen y la raíz espiritual de esto, que me imagino les debe estar resultando más que atractivo. El origen está en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, con el capítulo 3. ¿Qué fue lo que pasó en esos 3 capítulos? Miren, en el capítulo 1 y el capítulo 2, a grandes rasgos suceden estos movimientos. Está la creación de Dios. Para aquellos que creemos en la creación de Dios, esto que se llama creacionismo, el hombre y la mujer fueron creados por Dios. Y Dios los ubica en el huerto de Edén. Y organiza el huerto de Edén. Lo primero que hace Dios es traer a la existencia al hombre. Organiza su existencia, hay una serie de condiciones de satisfacción, y básicamente lo que Dios le dice al hombre es, Adán, haz lo que quieras. Amá y haz lo que quieras. Lo único que no podés hacer es una cosa. Nosotros te hemos provisto todo, tenés toda la alimentación que quieras, tenés clima perfecto, ríos, podés hacer lo que quieras. Lo único que no podés hacer es comer de este árbol, lo cual vamos a tomar solamente por ahora la condición de satisfacción restrictiva, independientemente de qué había en el significado de ese árbol, que lo podemos ver en otra oportunidad. Lo que quiero mostrarles en este momento es que Dios le dice a Adán, podés hacer lo que quieras. Amá, mantenete en relación conmigo, cualquier cosa que necesites, acá estoy. Así que, Adán, disfrutá esto. Recuerden que Adán, cuando es hecho por Dios, creado por Dios, es creado con una corporalidad, probablemente para que ustedes tengan una idea, de unos 30 años. Una corporalidad perfecta ante los ojos de Dios, emocionalmente perfecto, corporalmente perfecto. Dios lo pone en el Edén
y le dice, viví y disfrutá. Solamente no hagas una cosa. Dado que si vos haces esa cosa, Adán, te quiero decir un solo comentario. El día que vos hicieses eso, esto es, si vos desobedeces, lo único que te estoy pidiendo, ese día vas a morir. Y es más, te digo, vas a morir con certeza, no con duda. Ciertamente morirás. No va a haber ninguna duda. Y va a suceder ese día. La relación de Dios y el hombre, creador y creación, era perfecta. Dios venía, le decía, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Adán? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ¿qué onda? ¿Necesitas algo? Mirá, estoy acá poniéndole nombre a algunos animales. Me parecía que que es blanco y negro, viste que sale una cosa blanca, que yo tomo a la mañana, quería poner vaca. ¿Qué te parece? Me encanta. Vaca, genial. Y que anda corriendo por todos lados, que es un loquito lindo, le quiero poner caballo. Dale, ponele caballo. Paro. Y un día viene Dios y le dice, Adán, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Pero qué te pasa? Te veo medio raro. Y estoy un poco aburrido. Bueno, ¿querés que te mande más ángeles? No, ya estoy harto de ángeles. O sea, necesito otra cosa. O sea, los ángeles son macanudos, buena onda, siempre hacemos un picadito los sábados, pero necesito algo más. Estoy solo. Me siento solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, en ese momento, ¿qué hace? Trae a la existencia a la mujer. Trae a la existencia a la mujer. En Génesis 2:17, Dios le había dicho, hagan lo que quieran, lo único que les pido es que no coman de este árbol, porque el día que coman de este árbol, que era el del bien y del mal, ese día vamos a tener un problema, chicos. Así que lo único que les pido, por favor, no coman de ese árbol. ¿Qué hicieron? Comieron del árbol. Y al comer del árbol, algo pasó. Pero noten qué interesante. Antes de que eso pasara, miren Génesis 2:25. Tanto el hombre como su mujer, que Dios había creado porque el hombre estaba solo, estaban ¿qué? Desnudos. Pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar ahí. Quiero contarles que la vergüenza es una emoción compleja. Sin embargo, ellos no conocían la emoción compleja llamada vergüenza. Ellos estaban desnudos y cuando es desnudos, tiene una doble significación. Es una desnudez física y es una desnudez en cuanto a su confianza, a su relación. Eran uno. Tanto eran uno que dice la palabra de Dios en Génesis 5 que ellos se llamaban Adán. Los dos se llamaban Adán. ¿Cómo? ¿No era Adán y Eva? No. Ellos se llamaban Adán y Adán quiere decir humanidad. Eva se llama, por Adán, Eva, madre de todos los nacientes, después que pasa lo que va a pasar ahora. Al principio, Adán y Eva no se llamaban Adán y Eva, se llamaban Adán. Entonces, el Adán de Dios, la creación de Dios, hombre y mujer, eran uno, no estaban con ningún tipo de vergüenza, pero algo pasó. Y miren esto, por favor. Les voy a pedir que me acompañen en esta lectura. Algo pasó y lo que pasó es que no lo sostuvieron. No lo sostuvieron. Y aquí vamos a ver la consecuencia de no sostenerlo. Dice en Génesis 3, versículos 7 al 10. En ese momento, ¿qué momento? El momento de haber hecho lo que Dios les dijo que no hicieran. En los versículos anteriores, capítulo 3, del 1 al 6, que no es tema de este momento, simplemente les doy el título, ellos llevan a cabo lo que Dios en Génesis 2:17 les había dicho, no lo hagan. Sin embargo, lo hacen. Cuando ellos lo hacen, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de ¿qué? De su desnudez. Miren lo que dice acá, de su desnudez. Tomaron conciencia de su desnudez. Ellos eran inconscientes de esto llamado desnudez que podía avergonzar. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín de Edén. Entonces, corrieron a buscarlo. Corrieron como corrían todos los días, a decir, che, vení, Adán,
él le decía a ella y ella le decía a él, vení, vení Adán, está llegando Dios. Podemos conversar con él, vamos a contarle lo que hicimos en el río. Decirle la idea que tenés cuando fructifiquemos y multipliquemos. Contale, Adán. Sí, pero también dale tu idea. Aparte, vamos a disfrutar con él esa comunión. No, dice que corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. Pero Dios el Señor, como lo hacía siempre, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? El hombre contestó, esto por favor agárrense bien de la silla porque es fuerte, porque es increíble, porque está escrito, porque está ahí. Escuché, se metió en una conversación, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y avergonzado. Por eso me escondí. Quiero contarles que es la primera vez en la historia de la humanidad que se usa la palabra miedo. Es la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia. No existía el miedo, no existía la vergüenza. ¿Qué fue lo que activó, lo que se metió adentro? Activó una nueva genética. La genética del abandono. Ahora, la situación de ese momento, espiritualmente hablando, complicó dos genéticas. La genética de la vida sin fin que Adán y Eva tenían, el Adán original. Ellos tenían vida sin fin, pero ¿se acuerdan lo que había sido dicho? El día que ustedes hagan esto, ese día ciertamente van a morir. Adán vivió 930 años. ¿Por qué Adán vivió 930 años? Porque tenía una genética perfecta. Cuando él ingresa en él la genética de la muerte, en Génesis 3, su genética que era perfecta empieza a deteriorarse y muere a los 930 años. Como dijimos el domingo pasado, si esto hubiese pasado, Adán hoy estaría vivo. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a arreglar el problema genético de la muerte del hombre de Génesis 3. Su misión principal fue restaurar esa genética de muerte espiritual y humana. Adán murió espiritualmente en su relación con Dios y murió humanamente. Lo que pasa es que tardó 900 años en manifestarse. Dice la palabra de Dios en Romanos que por un hombre llamado Adán, la muerte entró a todos los hombres. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso necesitamos al Redentor. Jesús vino a redimirnos de la genética de la muerte que introdujo Adán. Por un hombre entró la muerte y por otro hombre llamado Jesús la vida a todos los seres humanos que lo aman y creen en él. Por eso Jesús es más que teología. Jesús es más que religión. Jesús es vida, que se expresa de distintas maneras. La segunda genética que fue afectada fue la genética de la relación constante de la creación con el Creador. En ese momento se introdujo el gen del abandono. Hubo una segunda genética que se alteró y ellos ya no estaban sin miedo y sin vergüenza. Ellos empezaron a tener vergüenza de sí mismos y miedo. A tal punto fue la genética del abandono que entra en la raza humana, que no solo hace que el hombre y la mujer se escondan de Dios, sino el hombre se esconde de la mujer. Porque cuando Dios viene y le dice qué pasó, el hombre dice, ¿qué querés? La mujer que me diste, ella es la culpable. Se escindió, ¿lo ven? Se rompió. Y después, Adán dice, bueno, a vos te voy a renombrar, te voy a llamar Eva, porque vas a ser la madre de todos los vivientes. Para lo único que vas a estar de ahora en adelante es para tener hijos. Porque en el hijo que tengas está la promesa del Mesías. Así que Adán la cosifica a Eva, y ahí está uno de los grandes cismas, cuando él la abandona, porque ya había abandonado a Dios. La única condición que había, ellos no la pudieron sostener. Después vino la vergüenza ante la desnudez,
La autosuficiencia, porque ellos recibían todo de Dios y sin embargo empezaron a hacer taparrabos para sí mismos, con hojas de higuera. Oyeron la voz de Dios, como siempre lo hacían, pero se asustaron. Dios fue a ellos y ellos se fueron de Dios. Aquí tienen la razón, la causa, el génesis de este gen del abandono. Me escondí, le dijo. Jesús, nuestro amado Jesús, sustituye en su resurrección la genética de la muerte por la genética de la eternidad. Lo vuelvo a decir, Jesús sustituye la genética de la muerte por la genética de la eternidad. Nuestra vida no son 70 años, 80 años, 90 años, 60 años. Nuestra vida es eternidad. Ahora bien, en tanto esperamos que eso se establezca en los tiempos de Dios, cuando, como dice la palabra de Dios, habrá nueva tierra, nuevos cielos y la herencia de Dios, que es su pueblo, será manifestado en esa eternidad, quiero decirles, el gen abandónico sigue presente en la humanidad. Dios removió a través de Jesús lo que podía remover, no removió lo que no pudo remover. Hay un doble impacto en el gen abandónico. Primero, espiritual. El abandono de la creación en relación al Creador. Y segundo, humano. Los grandes inconvenientes que tenemos en las relaciones humanas es porque ante la emoción, ante el desagrado, ante el enojo, ante la sorpresa, ante la desilusión, se activa en vos y en mí el gen abandónico. Creemos que la solución es huir. La máxima expresión del gen abandónico es el suicidio. Pensando que abandonando esto, yo encuentro una solución. Para culminar esto, quiero compartir con ustedes 4 aspectos para considerar desde la pregunta, ¿qué hacemos para pagar la expresión del gen del abandono? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en tu vida, en la mía? ¿Cómo podemos asistir a otras personas para que esto sea diferente? Primero, y muchos de los que están acá saben mucho de esto y enseñan sobre esto. Sabemos algo de esto y enseñamos sobre esto. Aprender a gestionar las emociones, ya que su combustible principal, el del gen abandónico, son las emociones. Aprender a gestionar las emociones, ya que es el combustible principal para que se active el gen del abandono. Aunque sabemos por experiencia propia que no alcanza. Por experiencia propia, por tu experiencia y por la mía. Ya no hablo de Elías, un profeta, que no le alcanzó ser el profeta más importante de Dios. A los 11 no les alcanzó ser los 11. Imagínate vos sos uno de los 11. ¿Cómo vas a dejar a Jesús? Imagínate, ¿cómo Manuel vas a dejar a Jesús? ¿Cómo Su vas a dejar a Jesús? Rodrigo, Pablo, ¿cómo lo vas a dejar a Jesús? María Marta, ¿cómo la vas a dejar a Jesús? Sí. Eso es lo que le pasó a ellos. Si hubiésemos sido parte de los 11, nosotros, decir, no, a Jesús no lo dejó. Sí, lo dejaron. Él estaba en la cruz muriendo y estaba María su madre, María Magdalena, María la tía y Juan el discípulo amado. 4 personas. ¿Se acuerdan la fama que había alcanzado? 4 personas. Así que el gen abandónico se expresa especialmente a través de las emociones. Los discípulos huyeron con premura y se fueron a encerrar por miedo a los judíos. 2. Ser llenos del Espíritu Santo. Miren, estos que lo abandonaron a Jesús y que se encerraron por miedo detrás de puertas y muros, en Hechos 2 dice que Pedro, el que lideraba en ese momento, Santiago lideraba a los 11, después a los 12, eclesiásticamente hablando. Pedro era el líder natural. Pedro se para en Hechos 2 y tiene uno de los discursos más importantes donde se convirtieron 3.000 personas en un día. Y vos decís, ¿qué pasó? Si este Pedro era el que estaba encerrado por miedo, este Pedro era el que se había ido a pescar y los había convencido a todos los demás porque el desgraciado tenía liderazgo. Entonces le llamó a pescar y vamos a pescar. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que ellos pasaron de estar encerrados por miedo a vivir y compartir el mensaje de Jesús con denuedo. Y lo que pasó, como dice
Hechos 1:8, es el cumplimiento de la promesa, una nueva promesa. Jesús, antes de ser ascendido a los cielos, les dice, pero recibiréis poder, promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué fue lo que recibieron ellos en Hechos 2? Esto fue Hechos 1:8, Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo. Y dice que 3.000 personas se rindieron a Jesús diciendo, es el Señor de nuestra vida. Primera cosa, buscar la fuente espiritual. Segunda cosa, importantísima. Primera cosa, perdón, gestión. Segunda cosa, la parte espiritual, porque con la primera no alcanza. Tercera cosa, permitir que la palabra de Dios nos sane y nos libere, como lo estamos haciendo ahora. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra. En realidad el texto es muy interesante porque el texto dice, envía su palabra como un gerundio. No dice envío como texto pasado. Dice, envía su palabra y sana y libra de la ruina. Todo el tiempo Dios está enviando su palabra, de distintas maneras, con distintos mensajeros. ¿Para qué? Para poder librar y sanar. Para poder sanar y librar. La palabra de Dios dice que nosotros renovemos nuestros pensamientos con su palabra. En Romanos 12:2 dice, renovemos nuestros pensamientos con su palabra para poder llegar a tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y lo último, hermoso esto que quiero compartir con ustedes, que es usando un poco el pensamiento metafórico. ¿Qué hacemos para pagar la expresión del gen abandónico? Primero, gestionar emociones, no alcanza. Eso es humano, no alcanza. Está buenísimo, es necesario, no alcanza. Necesitamos el apoyo espiritual. Necesitamos la palabra de Dios para que nuestras conversaciones y pensamientos, porque cuál es su pensamiento tal es él, tengan el respaldo de Dios. Y cuarto, abrir las alas de la fe activa o de la creencia y del confiar. Como dice acá, un pájaro, cuando está en una rama, no tiene miedo de caer. Si vos le haces un reportaje al pájaro y le decís, ¿tenés miedo de caerte? No. ¿Y por qué no tenés miedo de caerte? Le pregunto yo como periodista, pero ¿cómo me voy a caer con estas alas? Ah, no es que no tenés miedo de caerte por la rama que te sostiene, no, yo no tengo miedo de caerme porque tengo alas, no porque tengo ramas. Por eso tantas veces a veces nos tocan las ramas a nosotros y temblequeamos, ¿no? ¿Cuántas ramas te están tocando en este momento? Bueno, es tiempo de abrir las alas. Abramos el ala del creer. Hay uno de los momentos más críticos donde el gen del abandono se estaba expresando, que es cuando muere Lázaro, un amigo de Jesús. Muy amigo de Jesús, Lázaro. No era el discípulo amado, era muy amigo. Y Marta y María eran sus hermanas, también muy amigos. Jesús paraba en la casa de Lázaro a menudo. Se muere Lázaro, y cuando llega, se encuentra con Marta, que le recrimina. Me hace acordar a los del Camino Maús, le dice, Jesús, ¿vos eras o no amigo? ¿Sos amigo mío o no? Sí, Marta, ¿qué pasa? Hace 3 días que murió Lázaro, ¿por qué no viniste antes? Está enojada Marta. Y Jesús, que conoce el gen del abandono, ven cómo se estaba alejando, mientras que María le tiraba un frasco de nardo puro en los pies y lo enjugaba con sus cabellos, que era la otra hermana, diciendo, acá está el Señor. Marta se enojaba porque no le ayudaba a limpiar, y aparte porque Jesús había llegado 3 días tarde. Y miren lo que dice Jesús. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Extendé el ala de la creencia, le dijo Jesús a Marta. Abrila, como lo está haciendo tu hermana. Abrila. Bueno, ustedes saben lo que pasó con esa historia, ¿no? Jesús fue levantado de los muertos. Uno de los 3 muertos que levanta Jesús. Jesús levanta 3 muertos. A Lázaro, a una niña y a un joven. Este era muy significativo, porque era un amigo muy íntimo. Es la única vez que se lo ve a Jesús llorando en la Biblia. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Imagínate, él está partido en su corazón humano, y viene la hermana y le dice, vos, ¿sabés qué? Estás en cualquiera, Jesús. Hace 3 días que murió. Y dice, bueno, saquen la roca. No, no saquen la roca. Hay un olor bárbaro ahí. Saquen la roca.
Y después hay que abrir el ala de confiar. Para terminar, dice la palabra de Dios en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, otra vez, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto es lo que le pasó a los muchachos en Emaús, lo que pasó en tantos registros y lo que te puede pasar a vos y a mí cuando el límite acecha, cuando la crisis emerge, cuando las situaciones son inesperadas y no está pasando lo que yo quiero que pase. Bueno, humanamente no hay muchos recursos, ¿eh? Generalmente solemos huir. Generalmente solemos escapar con premura. Espiritualmente tenemos toda una cantidad de accesos y de recursos, espiritualmente con la presencia de su Espíritu Santo, como poder que se ejerce internamente a través de la fe activa, la palabra de Dios que es enviada para sanar y abrir las alas del creer que veremos la gloria de Dios cuando sea su tiempo y que si nosotros confiamos, lo más importante es que vamos a tener paz en el corazón.